Si el hombre está en el paisaje, es un poco más que el pájaro. Decía Juan el Colorado, el que cantó con Zamora. Y el que su tierra no adora, tiene espíritu prestado. Por duro que sea su cuero, con la llovizna se afloja. Por duro que sea su cuero, con la llovizna. Un saludo a todas y todas, ¿vale? Estamos aquí reflexionando, estamos aquí dándole vida a lo que hoy es nuestra integridad territorial, el ámbito geográfico. Pero queríamos arrancar, cuando uno habla del ámbito geográfico, tiene que ver todo nuestro territorio, desde nuestro estado Guayana Esequiba hasta todo lo que es hoy una configuración que es la Capitanía General de Venezuela, está ahí. Es decir, toda una visión de cómo la Venezuela de hoy tiene nuestra fórmula, una fórmula territorial, una fórmula económica, una fórmula igualmente en unión cívico, militar, policial. Es decir, lo que hoy se está configurando, pero también, como lo dije hace ratico, no nos podemos desdibujar de lo que ocurre hoy a nivel mundial. Ya la República está retumbando en el caso de Samuel Moncada, representante ante la Organización de Naciones Unidas allá, de lo que es el tema comercial hoy, importantísimo, de lo que es este gran acontecimiento en esta centuria como es la guerra comercial, una guerra mundial que aún no se sabe las consecuencias. Y por eso es que hoy, dentro de todos estos temas, tenemos a un talasocrático, un investigador, capitán de navío Julio Peña Acevedo. Bienvenido. Para mí es un honor tenerlo porque pertenece a la Comisión Parlamentaria, asesor de la Comisión Parlamentaria por la Defensa del Esequibo, fue asesor de la Asamblea Constituyente del 99, ha tenido toda una trayectoria en estos temas del ámbito geográfico, lo que es el poder del mar hoy, que no podemos desdibujarnos. Ahí tenemos bastante material audiovisual. Quiero saludar a nuestro general de brigada, Pompeyo Torrealba, conocedor de todos estos temas, nuestro doctor Hernán Escarrá, igualmente, al diputado, pero nuestro hermano, comandante doctor William Fariña, a la comandante Nubia Infante, es decir, todo un equipo. Por aquí estuvo Julio, bienvenido. Igualmente Rubén Bolívar, experto en el área petrolera. O sea, tenemos todo un equipo hoy estratégico que podemos hoy tener tremendo fórmula de comunicación contigo. Bienvenido, ¿verdad? Porque es importante, Julio. Bueno, aquí, muchas gracias, profesor, por la invitación y muy honrado de estar en este prestigioso canal que me hace revivir mi época activa dentro de las Fuerzas Armadas. Nunca me he sentido retirado, siempre me he sentido muy apegado y afecto a los principios de la institución armada, de las Fuerzas Armadas, en especial la Armada, que fue donde me formé como oficial. Muchas gracias por la invitación, estimado profesor. Fíjese, antes de arrancar con el tema talasocrático, porque todo nos mueve hoy a la venezolanidad, nuestra Guayana Esequiba, nuestro estado número 24, yo quería arrancar también su apreciación, porque pareciera que todo está ligado, el tema comercial,
el tema que hoy está gravitando a nivel mundial, y ahí tenemos nosotros unas cápsulas y queríamos arrancar, porque en esta semana ya hubo una acción diplomática de varios estados allá en la ONU. Muy puntualmente quiero saludar al hermano historiador y parte de todo lo que es una configuración de la diplomacia bolivariana de paz, el profesor Samuel Moncada. Vamos a ver eso para regresar y empezar a comentar todo esto que está ocurriendo en la globalidad. Venezuela 的代表发言。Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, cuyos Estados miembros saludan la iniciativa de la República Popular China de convocar a esta reunión informal sobre un tema tan crítico en medio de la actual coyuntura internacional. Agradecemos la nota conceptual preparada para orientar nuestras discusiones y valoramos igualmente las valiosas presentaciones de los panelistas. Señor presidente, hace una semana, nuestro grupo de amigos se reunió a nivel de coordinadores nacionales con el propósito de evaluar los recientes acontecimientos en el ámbito internacional, incluidos los desafíos y amenazas a la Carta de las Naciones Unidas, y de intercambiar puntos de vista sobre desafíos existentes, nuevos y emergentes, que son de preocupación colectiva e interés común. Uno de los temas que se debatió ampliamente en aquella ocasión tiene que ver precisamente con el impacto del unilateralismo y las prácticas de intimidación en las relaciones internacionales. Más recientemente, hace tan solo 2 días, nos reunimos aquí en Naciones Unidas en el contexto de la celebración del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, ocasión en la cual reiteramos el carácter central del multilateralismo para la consecución de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible a nivel mundial. En este contexto, expresamos nuestra preocupación por un conjunto de acciones que, de continuar, corren el riesgo de socavar el sistema multilateral de comercio, cuyo núcleo es la Organización Mundial de Comercio. Observamos con aprehensión el creciente recurso a medidas comerciales unilaterales, incluido el uso desenfrenado de aranceles, que puede constituir una nueva forma de coerción económica y política. Señor presidente, todos coincidimos en que las guerras comerciales no producen ganadores y tienen el potencial de provocar una recesión mundial, agravando aún más los actuales retos y crisis mundiales. Subrayamos que la actual situación no producirá resultados sostenibles y que las tensiones comerciales pueden generar consecuencias negativas de gran alcance, como la exacerbación de la incertidumbre económica mundial y una afectación desproporcionada sobre los países en desarrollo. Por lo tanto, hacemos un llamamiento para que se renueve el compromiso con el diálogo, el respeto mutuo y la adhesión a las normas del comercio internacional, así como para que se ponga fin de inmediato a las medidas unilaterales y a las prácticas de intimidación ancladas tanto en enfoques supremacistas como excepcionalistas, dirigidas tanto a ejercer la subyugación y la dominación como a obstaculizar el desarrollo sostenible de las naciones sujetas a estas, en aras de avanzar agendas que de forma alguna están relacionadas con el comercio. Esto es fundamental para preservar un sistema de comercio multilateral justo, inclusivo. Fíjate, esto es importante, Julio, porque yo sé que tú tienes toda una trayectoria de trabajo, inclusive en el postdoctorado que tuvimos de Talasocracia, tú fuiste uno de los docentes, y en ese ejercicio del trabajo pareciera que el comercio está transversalizado en todos estos temas. Yo quería que tú nos empezaras a dar es como una clase, con todo el respeto y la consideración, de todos estos temas que son estratégicos. Bueno, fíjate que a raíz de el ascenso al poder del presidente Trump de los Estados Unidos, vemos, ¿verdad?,
una resistencia por parte del imperio norteamericano de mantener la hegemonía en todos los campos. Obviamente que el campo comercial se puede transversalizar con el tema nuestro, con el tema del Esequibo, por una sencilla razón, que el principal producto comercial del mundo es el petróleo. Y Venezuela, como todos sabemos, tiene la mayor reserva petrolera del mundo y estamos muy cerca del mercado norteamericano. Por eso es que Venezuela juega un papel importante en este momento. Ahora, hay que entender lo siguiente: Estados Unidos se planta frente al mundo, frente al resto de los países del planeta. Y entonces, ojalá se mantenga esa coherencia del resto de los países que conforman la sociedad de naciones para enfrentar esta realidad que la hemos llamado guerra económica, y realmente es una guerra. Si logramos que el mundo se mantenga coherente frente a lo que es la acción contundente de Norteamérica de mantener su hegemonía comercial, en ese mismo aspecto avanzaremos hasta lo que se llama un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial tiene que ser una reacción a lo que está pasando en el mundo, no solamente en el campo comercial, también en el campo de la geopolítica mundial. Y ustedes ven muy claramente que está todo ligado. Es el control de los pasos estratégicos, el control de comercio internacional, el control de las vías navegables. Y este orden mundial que hay actualmente nació a raíz de una crisis que fue la Segunda Guerra Mundial, pero ya hace casi 80 años de eso. Entonces yo creo que el mundo debe irse a un nuevo orden mundial donde no haya países dominantes, sino que exista un concierto de naciones, que fue el espíritu que se planteó en San Francisco una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial y que dio origen a las Naciones Unidas, como la conocemos hoy en día. Esa es mi apreciación, profesor. Oye, y es importante todo esto, de verdad que te agradezco esa visión, porque hay como una resistencia entre lo que es la unipolaridad y la multipolaridad. Y no podíamos dejar pasar, porque yo sé que usted tiene toda una trayectoria en los estudios de profundidad con respecto a lo que es hoy el tema de nuestra Venezuela Sur, pero es el mar, el poder del mar hoy. Y el comercio, hoy vemos cómo dentro de esas rutas comerciales del mar se ha sido mucho menos costoso para transitar. Pero ese comercio, esa operación de guerra mundial comercial, pareciera que lo que busca es darle un giro por medio de ese choque que hay entre la unipolaridad y la multipolaridad. Hay un inciso ahí, lo importante hoy en ese tema de reflejarnos, de cómo dentro de todo esto hay ese nuevo relacionamiento que usted está hablando de la unipolaridad, es decir, hay nuevos ejes de poder hoy. Se puede esconder hoy el tema de China, Rusia, que están hoy elevándose, traspasando eso que usted dijo claramente, precisamente, que es ese viejo orden que está ahí desde el Pacto de Westfalia e igualmente de lo que cuando culmina la Segunda Guerra Mundial. Hay nuevos ejes de poder hoy que están inmersos en lo comercial. Sí, bueno, está emergiendo China, existe la India como uno de los principales mercados a nivel mundial, y está Rusia, obviamente, y el mundo debe tender a esto. Yo creo que va a ser muy importante la reunión que hay el próximo mes de mayo de los BRICS,
que yo creo que, a mi juicio, y esta es una apreciación muy personal, muy particular, el BRIC debería ser más agresivo y más en este momento ante la iniciativa que tomó Norteamérica con respecto al tema de los aranceles. ¿Qué pasaría si el resto del mundo, por ejemplo, y esto es una hipótesis, elimina los aranceles? Pues, Por ejemplo, es válido. Y hay varias maneras Claro. de lograr. Ahora, si queremos mantener en el nuevo orden mundial que se quiere formar una especie de Fondo Monetario Internacional, pero con otro nombre, Ujú. las transacciones comerciales, como se están haciendo ahorita con un SWIFT, pero con otro nombre, entonces no estamos creando un nuevo orden mundial. Claro. Yo creo que la ruptura debe ser definitiva e ir hacia una proyección de lo que debería ser el mundo actual. Sí, agresivamente tiene que haber un nuevo orden de integración hoy de parte de los BRICS. Sí, Pero con claridad, con el tema como usted, yo creo que esa debe ser esa hipótesis Sí. me parece muy coherente, porque tiene que haber ya por ejemplo China tiene un sistema, no SWIFT, pero sí más, no le digamos el nombre SWIFT, pero sí tiene que ver con el tema comercial, con el tema de los pagos, ya sin tomar en cuenta este señor de Trump, o el que esté en la casa Ovala ya metido. Sí. Igualmente con el tema de la banca de los BRICS, el Banco de los BRICS. Es decir, yo creo que hoy estamos a punto, siento yo, y por eso es que esta guerra comercial mundial está agresiva, de un nuevo orden estratégico internacional. Por ejemplo, ¿por qué no monetizar las reservas petroleras Ahí está. Ese- y utilizar eso como un patrón? Lamentablemente, todos sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se alejan del patrón oro, que mantuvo un equilibrio mundial con respecto a lo que eran las economías mundiales. Esto se rompió cuando Estados Unidos se sale del patrón oro. Y por eso es que es tan importante este tema. Mira, es una realidad. Ese sueño de que nuevas alternativas energéticas no es a corto plazo, ya nos dimos cuenta. Ese sueño de que todos los carros van a ser eléctricos, van a ser movidos por otro tipo de energía limpia, no es para pasado mañana. Ya nos dimos cuenta, el mundo se ha dado cuenta que esto es un proceso que va a tardar años. Y entonces el petróleo va a seguir marcando la pauta porque es el principal producto de comercialización del mundo. ¿Quién puede decir que no? Claro. Entonces yo creo que ante esta realidad es sumamente importante cómo se va a manejar los países BRIC en esta próxima reunión que hay en mayo. Es importante ese reflejo. Yo lo invito a usted, vamos a irnos a una pausa. No se nos despeguen, tenemos que venir con temas como nuestro estado Guayana Esequiba, las amenazas, todos estos temas que hoy, pero también a nivel de estudio permanente de por qué nosotros tenemos ese postulado y saludar a todas y todos los que estén activos en esta hora perfecta, que es referente informativo por la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos los que se están conectando tarde con el capitán de navío, también capitán de altura, Julio Peña Acevedo, estudioso de todos estos temas de lo que hoy es el poder del mar, la talasocracia. Saludar a todos los compañeros nuestros del último postdoctorado de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, con este tema transversal hoy, para entender un poco de profundidad y académicamente, contando con un especialista estratégico, lo que es nuestra idiosincrasia, nuestros derechos y, por supuesto, nuestra visión bolivariana. Vamos a una pausa.
Bueno, volvemos, ¿vale? Volvemos con este amor que nos lleva por lo que es hoy estar concatenado con nuestra Constitución, con nuestras raíces doctrinarias y por supuesto, Julio, con algo que yo te he visto siempre, te lo tengo que decir en público porque estamos conversando otras cosas, que es el amor a lo que es nuestra visión de independencia con el padre Bolívar, porque Bolívar es de todo, Julio. Sí. No podía faltar hoy que entremos en materia como lo es el tema de la Guayana Esequiba, de nuestro estado Guayana Esequiba. Ahí tenemos una cápsula, Julio, que es de hace años, ahorita no me recuerdo prácticamente si fue en el 2000 o en el 99 o en el 2001, cuando nuestro comandante Chávez ya estaba alertando de las presiones que venían y él llegando está adecuando las relaciones internacionales con el gobierno de Guyana, que es del río Esequibo para allá, y por ahí tenemos unos videos de nuestro general Pompeyo Torrealba. Bueno, igual que tú das tus clases, ya todas tus conferencias con el tema de la talasocracia y todos esos temas, para irnos sumergiendo y usted como buen timonel en esta área que son las complejidades de nuestra soberanía geográfica. Vamos a ver ese video para ir comentando todo esto, vamos a verlo. Es totalmente acertado calificar al presidente de Guyana como el Zelensky del Caribe. La Guayana Esequiba forma parte de la Guayana venezolana desde la época de la Capitanía General 1777, desde la época de nuestra independencia, todos los mapas reconocidos por el mundo entero. Es que la Guayana Esequiba no nos la regaló un imperio, la conquistamos con la espada libertadora de Bolívar a sangre y fuego. Y es un reclamo que llevamos por la vía diplomática con el Acuerdo de Ginebra. Así que no se puede disponer de manera ilegal, abusiva, desconociendo el derecho internacional y el derecho de Venezuela de un mar que está por delimitar. El señor Irfán, presidente de Guyana, debe rectificar de inmediato y dejar de provocar a Venezuela, dejar de violar las leyes internacionales, sentarse a hablar cara a cara conmigo. ¿O es que tiene miedo? ¿Qué teme el Zelensky del Caribe? Que no cumple los acuerdos. Que siga creyendo que van a venir países imperiales a apoyar a Guyana. Que siga creyendo. Y el que apoye a Irfán en su plan guerrerista está hundiendo la paz del continente. Y pasará a la historia manchado de sangre si se atreve a actuar contra Venezuela. Él pasará con sus manos manchadas de sangre contra el pueblo de Venezuela, contra los pueblos del Caribe. Nosotros llevaremos con diplomacia bolivariana de paz y firmeza patriótica, y Venezuela en este caso también ganará. Que no se equivoquen con Venezuela. Estamos dispuestos a defender nuestro honor y nuestros derechos históricos. La Gran Colombia, y hay infinidad de documentos que así lo demuestran, comenzaba precisamente en el Esequibo. Uno de esos documentos llegó a mis manos por casualidad cuando estábamos inaugurando la Universidad Marítima del Caribe. Recuerdo que estábamos leyendo un decreto y había un documento allí histórico. Los antecedentes de la Marina Mercante y la Marina de Guerra. Y resulta que hay un decreto de 1823, si mal no recuerdo, por allí, cuando ya existía la Gran Colombia, creando la Marina. Es un decreto hecho en Bogotá porque ahí estaba la capital de la Gran Colombia. Y precisamente en ese decreto de 1823 se expresa que la Marina colombiana custodiará y asegurará la soberanía, etcétera, etcétera, en el inmenso espacio entre el río Esequibo y su desembocadura en el Atlántico y por allá un río del Ecuador, hasta el Ecuador. Es decir, Atlántico y Pacífico. Esa era la Gran Colombia. Entonces, ese territorio, históricamente, legalmente, es venezolano. Todo, hasta el río Esequibo. Esa es una verdad histórica y me parece muy importante que los líderes o dirigentes de Guyana
pues reconozcan este problema. Yo así se lo manifesté a Janet Jagan, expresidenta de Guyana, quien fue la primera jefe de Estado o el primer jefe de Estado que yo recibí, tuve el honor de recibir aquí en Palacio y rendirle honores, fue el 3 de febrero del año 99. Y comenzamos a hablar del tema y yo le dije, Janet, nosotros tenemos la intención de colocar sobre la mesa para conversar de manera amistosa sobre el tema y buscarle una solución. Necesitamos buscarle una solución al tema de Guyana. ¿Para qué? Buscamos una solución práctica, de acuerdo con que favorezca a las dos partes, pero vamos a iniciar el diálogo. Y lo iniciamos. Y solicitamos el cambio del buen oficiante, que el anterior, bueno, creo que ninguno de los gobiernos tampoco, no fue culpa de él. Sencillamente el tema estaba congelado. Pero es un problema latente ahí. Fíjense que es un problema tan latente y tan delicado. Fíjate, venimos con algo que es importantísimo, un material de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que no ha bajado la guardia, tanto así que tenemos toda una visión constituyente con el consultivo y con todo esto, pero también teníamos que tener que nosotros, desde que llegó la Constitución, que tú fuiste asesor de esa Asamblea Constituyente, nos hemos enmarcado claramente con nuestro comandante Chávez de lo que es nuestra soberanía. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, mira, tú antes de irnos a los videos, tú nombraste al padre Bolívar. Y de ahí arranca un principio que se ha venido llamando como el uti possidetis iure, pero yo hice un estudio basado en mucho, en documentación real, que Bolívar, fíjate, cuando Bolívar habla de lo que era Venezuela, allá en el año 1817, que en ese entonces sería la creación de la Gran Colombia, él prescinde de nombrar al uti possidetis iure romano. Prescinde de la posesión o de la ocupación para la titulación de ese territorio y se va únicamente a la documentación que deben tener los países para demostrar que son titulares y en este caso tienen soberanía sobre ese territorio. Y lo reza muy bien Bolívar. El territorio de Venezuela es aquel que corresponde a lo que era la Capitanía General de la República, a la Capitanía General de Venezuela de 1777. Pero fíjense que atrás de eso es que viene la titularidad, que viene inclusive en el momento histórico en que Colón descubre esas tierras para el mundo europeo. Porque eso, hablar de descubrimiento también es como, parece que eso estaba oculto, no, eso estaba ahí con habitantes, con cultura, con nociones de territorialidad, a la manera como nuestros ancestros veían esas tierras. Pero mediante bulas papales, mediante tratados, se llega a esa configuración geográfica de lo que era la Capitanía General de Venezuela. Entonces, esto hay que entenderlo como el principio bolivariano, que yo lo denomino así, uti possidetis iure bolivariano. De ahí arranca este concepto. Y fíjense que hay algo muy importante. Cuando ustedes se van a la primera constitución que tuvo Guyana, primeramente que no lo redactaron los guyaneses, se los redactó la reina de Inglaterra, la constitución. Y la constitución, esa primera constitución que cuesta bastante buscarla, inclusive por internet, dice muy claro
que el territorio de Guyana es aquel que corresponde, ¿verdad?, a las negociaciones que hizo Inglaterra con Holanda en 1814 para obtener esos 3 establecimientos que todos estaban al este del Esequibo. Ellos pretendieron durante todo el siglo XIX ocupar a la fuerza ese territorio. Y mediante lo que yo considero el más grande fraude que registra el derecho internacional, como lo fue el laudo de París, que se inició en 1897 con el Tratado de Washington, donde el secretario de Estado norteamericano negoció con el embajador inglés lo que iba a ser la regla de juego muy a favor de Inglaterra para tomar posesión de ese territorio. Guyana es firmante del Acuerdo de Ginebra, segundona, porque todavía estaban bajo el sometimiento colonial inglés, pero lo firmaron. Sin embargo, se niegan a este hecho, que como lo vimos ahorita en palabras del comandante Chávez, ¿verdad?, hay que buscarle una solución práctica y satisfactoria, como lo reza el Acuerdo de Ginebra. Ellos no ven el Acuerdo de Ginebra. Sin embargo, fíjense una cosa, ellos reconocen que lo único que existe es el laudo de París. Ahora, el laudo de París le otorga malamente, de mala manera, a los Jalisco, como digo yo, ese territorio, a los ingleses. Ahora, imagínense ustedes, ellos consideran que ese juicio fue justo y entonces resulta que Guyana le está pidiendo a la Corte Internacional de Justicia que ratifique esa decisión. Es algo insólito. O sea, Guyana tiene duda de que el laudo de París en verdad fue justo y obviamente que no lo fue. Fue una componenda de Inglaterra con el secretario de Estado norteamericano para asumir el control estratégico de las bocas del Orinoco. Esa es una realidad histórica. Claro. Y la realidad actual geopolítica es que ahí hay petróleo. Fíjate, por ahí tenemos una... Y esa es la gran importancia a que donde estamos ahorita inmersos. Mira, la pegaste, fíjate, aquí nosotros no tenemos, Julio, ni libreto ni nada. Ahí tenemos una cápsula de Ali, lo que es la Venezuela con P de petróleo, porque estamos en la actualidad, pero vamos a verla para seguir en este tremendo programa con el profesor, nuestro capitán de navío y capitán de altura, Julio Peña. Vamos a verla. Lo que hay que ver es el antecedente de Venezuela. Yo es un país que conozco muy bien. Pues el petróleo. Es la mayor potencia petrolera del mundo. Cuando tú sumas petróleo convencional y no convencional. ¿Qué significa el no convencional? El petróleo pesado. Y está en la región ahí del lago Maracaibo, etc. No me quiero perder en eso. Pero oye, ¿qué significa? Que ahí viene el petróleo, Cuidado. Aquellos que están hablando mucho de energía verde, que es todo un tema que nos atañe a México, porque nosotros también somos potencia petrolera, sobre todo ustedes aquí en Tabasco. Vienen los tiempos muy, a mi juicio, esa es una hipótesis que emito, pero ya se está cayendo todo lo de la energía verde, fueron muy a prisa. Ya ves, todos los carros eléctricos tampoco están funcionando. Tesla ha tenido problemas. Los chinos le están comiendo la partida a Estados Unidos la cuestión de los carros eléctricos. A nivel de energía solar eólica, los chinos son la gran potencia. Ya le ganaron a Europa y Estados Unidos. Entonces ya a Estados Unidos y a Europa no les conviene ya más el tema de la energía verde. Yo lo diría en términos más suaves, para que veas que vengo muy moderado, se pospuso. Nadie está diciendo que no va a existir, yo creo que es una necesidad, pero debe entrar dentro de una diversidad de energéticos. Aquel país que tiene
su petróleo y su gas, no veo por qué lo va a dejar de usar, que es tipo México. ¿Por qué se va a suicidar México? Que no tenemos tecnología para la cuestión energética, sobre todo la verde. Ahí hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Entonces, Venezuela... Perdón, el petróleo va a seguir. Sí, el petróleo. Y Venezuela es clave porque es, dices... La primera potencia petrolera del mundo. Tiene... Si tú sumas petróleo convencional, que ustedes extraen aquí, ¿no? El Olmeca, etcétera, más el pesado, que tiene mayor cantidad de azufre, tiene el primer lugar del mundo. Eso es lo que está en juego en Venezuela. Primer dato. Segundo dato histórico. Siempre fue el rancho de los Rockefeller. Siempre. Y hoy los Rockefeller pues, son el deep state de Estados Unidos. Rancho, no te dije fue un país, no. Era rancho de los Rockefeller. Y hoy... Esto es, mandaban, hacían y deshacían. Hacían y deshacían. Rancho, ya no daba para más, no era un país eso. Obviamente sabían lo del petróleo y ahí entra el Standard Oil, que hoy la sucesora es ExxonMobil, con la que hay problemas. ¿Por qué razón? Ya la habían dejado entrar, empezaron a dejarlo, Maduro les dio oportunidad de entrar. Y incluso hay problemas con Guyana, que es frontera con Venezuela, por esta provincia del Esequibo, que ya se metió Gran Bretaña, etc. Mira, se empieza a complicar la cuestión del petróleo. Estratégicamente, Venezuela. Fíjate, estratégicamente, como dice allá el moderador, ¿qué podemos decir de todo esto? Porque ha aislado. Sí, es que esa es la realidad. Mira, el petróleo es el que está jugando aquí. ¿Y qué busca Trump al final? Petróleo barato. O regalado. Bueno, cuando digo barato, la tendencia es que se lo regalen, ¿no? ¿Y dónde tiene el petróleo más cerca? Acá, la reserva más grande del mundo. Entonces, esto es una realidad que no podemos soslayar. Fíjate, yo siempre he dicho, profesor, que históricamente en estos 200 años que tenemos en este reclamo justo de la soberanía del Esequibo, yo creo que en estos últimos 10 años, del año 2015 hasta el año 2025, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido uno de los más contundentes en tomar cuestiones que a veces los enemigos del gobierno dicen que son estupideces. Por ejemplo, la creación del Estado 24 de Venezuela. Caramba, fíjense la roncha, y digo roncha con todo el sentido de la palabra, claro, que causó esto en Guyana. Fueron a la Corte Internacional de Justicia para impedir el referéndum. Y ahora tenemos otra demanda de una cautelar ante la Corte Internacional de Justicia introducida por Guyana, para impedir que se elija al gobernador de este estado, del estado 24 de nosotros. Ahora, ¿tiene un impacto o no tiene un impacto geopolítico la medida que tomó, la línea política y geopolítica que tomó nuestro presidente? Que, entre paréntesis, es el único que tiene la potestad constitucional de tomar decisiones con respecto a la política exterior venezolana. Nosotros podemos opinar, podemos sugerir, podemos estudiar, pero la decisión única y exclusiva que tenga el texto constitucional para tomar decisiones de tipo que afecten las relaciones internacionales de Venezuela, la debe tomar es el presidente de la República. Ahí tenemos que estar claros con esto. Y fíjate, es importante, Julio, todo esto que va concatenado, que hemos estado hablando, que hay toda una matriz comunicacional de las grandes corporaciones por esconder todo esto que hemos estado hablando. Por eso es que es importante, Referente Informativo no trabaja en función de la moda, sino por el contrario, estamos haciendo ciertos estudios siempre de opinión pública, pero también lo que se puede ver por allá. Y tenemos esta ventana, esta humilde ventana estratégica que es la televisora de la Fuerza Armada, y contamos con invitados de lujo. Fíjate lo que hemos estado hablando hoy. Hemos aislado un hilo conductor de lo que hoy, con nuestra Constitución, con aquí, esta Constitución,
se le ha dado un reforzamiento a nuestros intereses y en el caso nuestro es nuestro estado número 24. De verdad que yo quería ahorita, antes de irnos a la pausa, saludar a todo nuestro viceministerio ya de servicios también. Allá tenemos a nuestro mayor general de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, saludarlo a él y a todo su equipo. Creo que también está el almiranta Ferguson allá en ese equipo ahí. Quiero saludarlos a ellos. Igualmente Emir, a nuestro candidato por la Guayana Esequiba, saludarlo. Es comandante de nuestra Armada Bolivariana. Es decir, hoy vemos cómo se está hoy consolidando una visión de independencia. Tenías que venir tú por aquí. Saludar a nuestro viceministro de servicio, ¿vale? Por allá, voy a saludarlo. A nuestro general padrino que le ha dado todo un hilo conductor a todo lo que son estos referentes. Igualmente a toda nuestra visión holística de entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Vamos a irnos a una pausa. Bueno, volvemos, ¿vale? No es poca cosa, Julio, hoy con temas que son estratégicos. Empezamos por una guerra comercial que está relacionada con todo esto, con respecto a la República Bolivariana de Venezuela, pero hay temas históricos que yo quería también tocar. Quiero saludar a nuestro general de brigada, Pompeyo Torrealba, me autorizó, quiero saludarlo, para que me pusiéramos unas cápsulas de unas entrevistas que él ha tenido, investigaciones que él ha tenido. Y yo quería arrancar con esto, parte de la comisión parlamentaria, igualmente ahorita también está propuesto para todo lo que tiene que ver la nueva Asamblea Nacional y lo tiene bien merecido, el conocimiento. Bueno, ahí hay todo un bagaje de lo que es hoy una pertinencia con estudio de profundidad con respecto a nuestra soberanía, que tú estudias bastante también eso. Vamos a ver esa cápsula de Pompeyo y volvemos para entrar en materia con respecto a nuestra Guayana Esequiba. Por eso, explicando la cadena titulativa, podemos saber perfectamente que el territorio, guyaneses que me escuchan, personas que ven este canal, resulta ser que el territorio legal que tiene Guyana son 20.000 millas cuadradas cuando ellos compran ese territorio a Holanda y lo mandan a medir con un ingeniero de apellido Norié, inglés. Y ese inglés le hace un mapa y le dice lo que ustedes le compraron a Holanda y lo que Holanda les vendió a ustedes son 20.000 millas cuadradas al este del río Esequibo. Por lo tanto, no sé si pudiéramos verlo aquí en el mapa como me dijiste que adelante, lo hiciera, ¿verdad? Cuando usted guste. Bueno, aquí tenemos el territorio Esequibo. Y este es el río Esequibo. Lo que Inglaterra le compró a Holanda es del río Esequibo hacia el este, 20.000 millas cuadradas. Y 20.000 millas cuadradas y son 37.000 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, aquí tenemos el río Esequibo, que es lo que divide. ¿Y quién va a mover el río Esequibo? Nadie, el río Esequibo está allí. Entonces, al este del río Esequibo tenemos a un país vecino, un país suramericano, a quien nosotros tenemos que darle la mano, ayudarlo en todo lo que podamos. Pero para que se desarrolle en su espacio geográfico, que es 20.000 millas cuadradas, y no en el territorio Esequibo, que es parte de el estado del Tamacuro y del estado Bolívar, porque quienes a otra escala, ¿verdad? Lo podemos ver, esta es la entrada del Orinoco. Imagínense el recorrido que hace ese río, y en aquel entonces no teníamos aviones, no teníamos carros, no teníamos camiones, lo que teníamos era barcos. ¿Y quién era el país que tenía más barcos en el mundo entero? Inglaterra. Inglaterra tenía la flota más extraordinaria del mundo, por eso
se apoderaron de Kuwait, se apoderaron de allí en Guatemala, se apoderaron de Belice, se apoderaron de las Islas Malvinas, se apoderaron aquí y se apoderaron de Gibraltar en España. Es decir, los ingleses le daban patente de corso, a sus navegantes. ¿Y en qué consistía la patente de corso? Tú puedes hacer lo que tú quieras, matar, conquistar, acabar, quemar, siempre y cuando le proporciones territorio a la corona inglesa. Y eso era el compromiso de los hoy en día lo utilizamos. Ese tipo cree que tiene una patente de corso. Es decir, le estamos diciendo en una forma similar de que él tiene permiso para todo. En aquel entonces, la única retribución que tenía la corona, quien daba ese tipo de autorización y el respaldo, era que tenían que proporcionarle territorio. Entonces, este río Orinoco, que se configura aquí y que va hasta el Cerro Delgado Chelbó, tiene un brazo que se llama brazo Casiquiari, que conecta el Orinoco, las aguas del Orinoco las conecta con el Río Negro, y el Río Negro va y es afluente del río Amazonas. El río Amazonas conecta con el Río Negro en Manaos. Manaos está en la costa norte del Río Negro. La gente piensa que está sobre el río Amazonas, la costa del río Amazonas. No, está sobre el Río Negro. Yo lo he navegado en 2 oportunidades hasta el encuentro de las aguas. Allí he estado 2 veces en Manaos. Y ese río, si tú lo remontas, vas al sur y vas hasta Iquito, hasta la frontera con el Perú. Y si vas por aquí, vas hasta Belén do Pará. De Manaos a Belén do Pará son 5 días navegando. 5 días. 6 días para remontarlo. 5 días bajando, ¿no? Yo afortunadamente hice curso de Comando de Estado Mayor en Brasil y conocí todas esas áreas en forma personal, ¿no? Entonces, cuando regreso a Venezuela, me lanzan allá y me dan un batazo y me mandan para la selva. No, estaba conversando con nuestro general Pompeyo, ¿vale? Me autorizó. A mí me gusta ir siempre por las líneas gruesas, porque es nuestra Fuerza Armada, ¿vale? Y es todo. Por ejemplo, allá tenemos a Rivera Bastardo, ¿vale? Nuestro mayor general, que hoy es viceministro de servicio de todo ese equipo, pero igualmente a todo el Estado Mayor Superior, que está hoy trabajando en función, en unión popular, militar y policial, en coadyugar en conjunto con toda nuestra visión holística de entender lo que es el respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia. Mira, ahí hay un legado. ¿Qué podemos decir de todo esto? Usted también anda siempre con los mapas, también allá en la comisión y dando clases. Sí, porque fíjate que una de las primeras cuestiones que hay que educar a nuestro pueblo es el conocimiento de esos mapas. Es escuchar al maestro, a la figura viviente de lo que ha sido nuestra reclamación executiva, como es el general Pompeyo, al cual admiro, porque son años que tiene él insistiendo en esto, y en momentos de oscurana, en momentos donde parecía que a nadie le interesaba el Esequibo. Y él logró mantener viva esa llama de ese sentimiento nacional de querer ese territorio. Y una de las maneras de quererlo es eso, comprenderlo. Saber, ¿verdad?, qué fue lo que compró Inglaterra a los holandeses, ¿verdad? Y cómo por arte de magia convirtieron 20.000 millas cuadradas en lo que es ahorita su pretensión, ¿verdad?, de querer llegar hasta las riberas del Orinoco, como lo pretendieron en el nulo e írrito laudo de París. Y sin embargo, nos despojaron de 160.000 kilómetros cuadrados. Que yo no digo que nos despojaron, porque Venezuela nunca ha abandonado su derecho a mantener la soberanía sobre este territorio. Y estoy seguro que así va a ser. Tenemos el demonio de lo que es el petróleo ahí presente, que es la manzana de la discordia actual, el punto geopolítico. En el momento, a finales
del siglo XIX. Era una cuestión estratégica, era el dominio de las bocas del Orinoco. Ahora es el dominio de una de las reservas de petróleo más grandes del planeta, o la más grande del planeta, que está aquí por ventura de Dios en lo que era la Capitanía General de Venezuela. Entonces, los venezolanos debemos ver esos mapas, también ver el mar que está al frente de esas costas, que siempre ha sido el patico feo de la historia, porque siempre nos hemos circunscrito a hablar del territorio. A mí me gusta hablar del espacio geográfico, como lo reza nuestra Constitución. Espacio geográfico que contempla al territorio, a la parte marítima, al espacio aéreo y por encima del espacio aéreo el espacio ultraterrestre suprayacente. Entonces, estas son cuestiones que el venezolano debe conocer y que nosotros estamos obligados, los que damos clase, a transmitir a las nuevas generaciones este interés por ese territorio. Esa es mi concesión con respecto a este tema. Tenemos que ver el Esequibo. Yo siempre veo el Esequibo del mar hacia la costa, porque esa es mi visión como marino, lo veo desde el mar, y tengo que entender cuál es la geopolítica y cuáles son los límites que existen ahí en esas aguas que no existían en 1966 cuando se firmó el Acuerdo de Ginebra. Hay que recordar que el derecho del mar, con este tema de las delimitaciones de áreas marinas y submarinas, arranca a raíz de la firma de la tercera conferencia del mar del 1982. Entonces debemos entender estas cosas. Ya eso que antes era agua y que no nos importaba, ahora tiene unos límites también fijados. Venezuela ya fijó el límite norte con Trinidad y Tobago con respecto a lo que son esas áreas marinas y submarinas dentro de nuestra fachada atlántica y nos permiten lo que hemos llamado la salida por el corredor atlántico desde el oriente de nuestro país, que arranca ahí desde el Esequibo. El oriente del país no hay que seguirlo viendo en Ciudad Bolívar y en Puerto Ordaz, hay que verlo hacia el este, hacia el este. El oriente nuestro arranca en el Esequibo y por eso el lema, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Eso hay que tenerlo acá. No pensar, a veces la mente a uno lo traiciona y lo lleva ahí al río Orinoco. Es otro río que está mucho más al este, 140 millas más hacia el este. Ahí seguimos con Pompeyo. Ahí hay otra cápsula y me gusta de verdad compenetrarnos ahí porque el tema de la talasocracia hoy es importante, con toda nuestra fachada atlántica. El reservorio que tenemos ahí para la alimentación, pero para nuestros recursos naturales, que es para nuestras próximas generaciones. Aquí estamos prácticamente llevando una carga que es para nuestros hijos, nuestros nietos, Julio. Sí. Nada más y nada menos lo que hay ahí. Por eso es que la defensa estratégica y la elevada participación en el referéndum consultivo que hubo no es cosa fácil. Sí. Vamos a ver esa cápsula de Pompeyo. Vamos a continuar con Pompeyo Torreal. El Esequibo es nuestro, no es de Guyana. El Esequibo fue un despojo que nos hizo Inglaterra en aciagos días de nuestra historia patria. El Esequibo es un espacio geográfico que tiene una serie de personas allí y que esa serie de personas nosotros tenemos que rescatarla. El ciudadano presidente de la República en el 2017 ordenó de que ceduláramos a todos los ciudadanos nacidos en el territorio Esequibo, convencido de lo que yo vengo diciendo desde hace 30 años. Si el Esequibo es nuestro, los ciudadanos nacidos en el territorio Esequibo son ciudadanos venezolanos
por nacimiento, indistintamente que hablen inglés, de que sean negritos y de que les guste el pollo con curry, ¿verdad? Indistintamente de cualquier situación personal o familiar, son ciudadanos venezolanos por nacimiento. Y tenemos que enseñarles eso a ellos, para que precisamente ellos puedan incorporarse a la sociedad venezolana como ciudadanos venezolanos por nacimiento. No siendo suficiente apoderarse de Trinidad y Tobago para apoderarse y controlar la boca del Orinoco, busca un espacio hacia más al oriente y entonces doblega también a Holanda y busca la manera que Holanda, teniendo la colonia de la Guayana holandesa, ¿no? Entonces Inglaterra presiona a Holanda y le compra unos establecimientos allí del Demerara, de Berbice y del Esequibo, unos espacios que habían sido ocupados por los holandeses, haciendo una ranchería y haciendo unas edificaciones muy rudimentarias que le servían de galpones, le servían de depósito para los esclavos. Y en una presión ejercida por Inglaterra, en 1814, 13 de agosto de 1814, Inglaterra le compra a Holanda esos espacios, pero todos al este del río Esequibo. Por lo tanto, al oeste del río Esequibo solamente habían 2 puestos de observación holandeses que le servían como unos puestos avanzados para tratar de parar a todos aquellos esclavos que tenían en sus depósitos que pretendían liberarse pasándose a los territorios de ocupación española. Y es allí donde hay unas pequeñas instalaciones y pequeñas bienhechurías hechas por los holandeses en la boca del Morocco y del Pomerón, en la parte occidental del río Esequibo. Lo mismo también pusieron un puesto de observación en la boca del río Mazarún, por cuanto los esclavos cautivos en esos espacios del Demerara, Berbice y el Esequibo, en esos establecimientos, no departamentos, sino establecimientos, es decir, bienhechurías de los holandeses, y esos que les servían de depósito para los esclavos. Y los esclavos trataban de atravesar el río Esequibo para ir hacia el occidente, para ponerse bajo la jurisdicción de los españoles, que le era más provechoso que seguir en la incertidumbre de no saber hacia dónde los iba a vender el reino de Holanda en sus negocios nefastos de comercializar a los seres humanos. De allí, entonces, el río Mazaruni se convertía en una autopista para aquel entonces. Por lo tanto, para tratar de poner una alcabala, para poner un puesto avanzado de seguridad, los holandeses establecieron en la isla de Quicoveral, en la desembocadura del Mazaruni, colocaron un puesto de observación. Y Quicoveral, en holandés, lo que significa es un puesto de observación con una vista a los 360 grados, de manera tal de que ese punto de observación más el punto de... Pareciera que estamos alineados, ¿vale? Porque la verdad, y los estudios de nuestro capitán de navío Julio Peña Acevedo van concatenando, ¿no? El tema de cómo hoy uno puede hacer referencia a los espacios acuáticos que sirven para limitar, sirven para el comercio del mar, como usted empezó hablando de un nuevo orden internacional. No es poca cosa hoy lo importante de estudiar la talasocracia. Pero ¿qué podemos decir de esto? Usted lo había dicho antes con el tema de cómo los holandeses le vendieron a los ingleses, pues, pero el río Esequibo para allá. Imaginémonos esto, lo que estamos hoy conversando con investigadores, el caso de Pompeyo y usted aquí. Sí. Bueno, fíjate que esa narrativa de Pompeyo, cuando él habla de ese puesto de observación holandés ahí en el Mazaruni, ese puesto fue construido sobre un fuerte español. O sea, que antes de que los holandeses pusieran ese puesto, ahí ya la planta del
el pie del soldado español estaba presente ahí en la boca del Mazarún. Y hay que recordarse una cosa, que Holanda formaba parte de España. Y es en el Tratado de München cuando España le otorga la libertad a los holandeses, la soberanía holandesa. Y ahí nacen esas famosas colonias, pero siempre del Esequibo hacia el este, que es lo que nuestros queridos vecinos guyaneses no quieren entender. Ellos no tienen un solo título que ellos puedan presentar ante la Corte Internacional de Justicia para aclarar que ellos son titulares de ese territorio de la Guayana. No lo tienen. Ni siquiera, como digo yo en mi clase a manera de chanza, no tienen ni siquiera un ticket de estacionamiento en ningún momento de la historia de que ellos estuvieron ahí. Y niegan completamente en sentarse a negociar, que lo van a tener que hacer tarde o temprano, como lo dice el presidente Maduro. No hay otra manera. Venezuela no reconoce a la Corte. La Corte no ha sido imparcial en ningún momento. Basta con leerse todas las decisiones de la Corte que ha tomado, inclusive el tema de si tiene jurisdicción para hacerse cargo de este tema. Obviamente que no la tiene. Fue también una componenda donde desgraciadamente el secretario general de las Naciones Unidas cayó en esa trampa de la ExxonMobil. Hay que acordarse que Rex Tillerson, que era presidente de la ExxonMobil, luego pasa a ser secretario de Estado norteamericano. Y hay que recordarse también que la juez Donaway, que fue presidente de la Corte Internacional de Justicia, trabajó en el Departamento de Estado norteamericano con este señor Tillerson. Y trabajó también para la ExxonMobil. Entonces ahí no hay nada de imparcialidad. Es una componenda internacional para tratar de terminarle de regalar de una manera absurda y humillante ese territorio a los guyaneses, cosa que Venezuela jamás va a permitir, jamás lo va a permitir. Fíjate, es importante, Julio, todo esto que hemos estado hablando, porque intrínsecamente está ligado a los espacios acuáticos. Sí. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, lo importante hoy es estudiar estos temas y combinarlo con ese estudio que tú nos estás dando. Sí, fíjate tú que el mundo ha cambiado, ¿no? Antes y todavía la tierra domina el mar, o sea, donde tú tienes mar, donde tú tienes tierra, territorio, ese territorio genera un mar territorial y genera unas áreas marinas y submarinas. Pero ahora las áreas marinas y submarinas están tomando un papel protagónico en la geopolítica internacional. ¿O dónde creen ustedes que están sacando petróleo los guyaneses? Lo están sacando ahí a 200 millas de sus costas. Del lado de ellos. Ojo, del Esequibo para allá. Pero cuando ustedes ven los mapas, están también sacando petróleo de todo lo que está al frente de lo que deberían ser las áreas marinas y submarinas de ese estado 24 de Venezuela, que es el estado de la Guayana Esequiba. O sea, están extrayendo un petróleo de unas áreas marinas y submarinas que aún no están delimitadas. Entonces, por eso es que es tan importante ver el agua, ver este territorio, no desde la tierra, no desde el Mazaruni, no desde el Roraima, sino que hay que verlo desde afuera, desde el mar, de donde están nuestros límites ya fijados con Trinidad y Tobago, que inclusive
a partir del punto 21 de esa delimitación, se proyecta lo que pudiera ser la extensión de nuestra plataforma continental, que es donde están los recursos, porque los recursos no están en el agua, están abajo, en la plataforma continental. Yo creo que es vital entender todas estas cosas, y por eso que hemos insistido tanto en el tema de la talasocracia, porque a veces los venezolanos, por ejemplo, lo que estudiamos en mi época, Venezuela limitada por el norte por el mar de las Antillas. Y eso es falso. Venezuela no limita por el norte con el mar de las Antillas, limita con otros países, porque hemos delimitado áreas marinas y submarinas, inclusive con los Estados Unidos, con Holanda, con Francia, con Trinidad y Tobago. Eso nos da una extensión de zonas económicas exclusivas que es casi la misma extensión, es 2/3 de la extensión de nuestro territorio continental. Hay que ver lo que eso significa. Y los recursos que hay ahí. Ahí hay petróleo, hay tierras raras, hay recursos pesqueros, hay recursos eólicos para energía. Y todo esto es de Venezuela. Fíjate, y también hoy conseguirnos dentro de todos esos estudios con algo que es importantísimo, amiga, amigo, que es lograr por medio de esta ventana tener invitados para llegar con contundencia y con profundidad lo importante de por qué nosotros tenemos que tener una conciencia de que nuestro estado número 24 es nuestro. Importantísimo hoy, pero el por qué. No nada más de repente servir, como tú lo dijiste, yo creo que desde que llegó nuestro comandante Nicolás Maduro Moro, le dio una visión de profundidad. Él fue canciller. Sí. Y dentro de todos estos temas, la diplomacia le permite a un jefe de Estado que tiene la gestión de las relaciones internacionales, ver unas estrategias para lograr también sumar a un pueblo. Y yo quiero agradecerte a ti por todos los esfuerzos que hay, a toda la comisión parlamentaria de la defensa de la Guayana Esequiba, el esfuerzo que han hecho en conjunto con los diputados para lograr llegar a Puerto Seguro y tener hoy ya próximamente un gobernador y toda una configuración administrativa, legal, constitucional para seguir ejerciendo soberanía e independencia. Me permito irnos a una pausa, Julio. No. Tenemos que venir dentro de lo que es un último segmento para desarrollar también, seguir con el posicionamiento con el general Pompeyo, pero también con Nicolás, que le ha dado siempre un giro estratégico de alto relieve en todos los temas de interés nacional, de lo pequeño y lo mediano y lo gran talante que tienen hoy temas de interés dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a irnos a una pausa. Bueno, volvemos en toda esta fórmula perfecta en un programa que hoy, ante una guerra mundial comercial propiciada por el Estado profundo del gobierno de Estados Unidos, vemos cómo está relacionado directamente en lo comercial la energía. Y Venezuela no puede escapar de todo esto, más aún cuando tenemos una controversia que en 1966 nos dio la razón a nosotros, y está eso, lo que hemos hablado hoy con toda esa visión, el tema histórico que nos permite a nosotros decir el por qué el Esequibo es de la República Bolivariana de Venezuela, antes República de Venezuela. Es decir, hay todo un andamiaje epistémico que hoy, por medio de nuestro invitado, el capitán
de navío y capitán de altura Julio Peña Acevedo, nos ha dado. Quiero agradecerle aquí. Y en este segmento yo quería ya ir aterrizando, como dicen los aviadores, ya en lo que hoy está como perspectiva. Pero hoy tenemos un video de nuestro presidente y comandante y jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, que tiene un tiempo ese video, que está ahí, que está reflejando una opinión de Estado. Vamos a verlo, Julio, para venir a ir construyendo este segmento perfecto. Tratar de colocar a Venezuela como una potencia agresiva, imperialista, colonialista, cuando históricamente hemos sido todo lo contrario. Hemos sido el país anticolonialista y antiimperialista por excelencia de América Latina. Liberamos toda la América con el Ejército Libertador. Tratan de ponernos. Como el país agresor, como cuando somos el país agredido. Tratan de ponernos como el país que va a despojar a otro de su territorio, cuando se nos ha despojado de nuestro territorio, porque el Esequibo, presidente de Guyana, no nos lo regaló el Imperio Británico, ni el Imperio Español. El Esequibo y todo el territorio de Venezuela lo ganamos con el Ejército Libertador, con Bolívar al frente, cuando nos ganamos nuestra independencia en 20 años de guerra, porque nadie nos regaló la independencia ni la soberanía de Venezuela. La conquistamos a pulso, a pulmón, poniendo nuestros cuerpos, poniendo nuestros muertos y ganando la guerra en el territorio de lo que hoy es Venezuela y de lo que es toda Sudamérica. Allí fueron los combatientes del oriente, de la Guyana, de los Andes, de los llanos, del centro del país, de Caracas. Ahí fueron a combatir para ganar en Buena Lic hace 200 años nuestra independencia. Y de ahí venimos nosotros. Somos un país anticolonialista, antiimperialista, anti-saqueo, anti-invasiones. Venezuela lo sabe, pero es importante siempre recordarlo, María Antonieta. ¿De dónde viene este territorio? Para que ustedes vean, les voy a mostrar estos mapas, porque me tocaron una tecla demasiado sensible para nosotros. Demasiado sensible para nosotros. Les voy a mostrar el primer mapa legal que existe sobre todo este territorio. Es el mapa de 1742 del Virreinato de Santa Fe y la Capitanía General de Venezuela, que está en la Carta 4 del Atlas Geográfico Histórico de la República de Colombia. Aquí está el mapa, ¿ves? Un inmenso territorio del Virreinato de Santa Fe, de lo que hoy es Colombia. Y toda la parte oriental ocupaba las Guayanas. 1742. Correcto. Aquí hay un segundo mapa. Cuando el Reino de España saca el decreto creando ya los límites de la Capitanía General de Venezuela, 1777. Esta es Venezuela. Era una capitanía general, no era un virreinato. Venezuela para entonces no tenía grandes riquezas, que era la base para declarar los virreinatos. Ustedes pueden ver muy claramente aquí lo que es el oriente del país, lo que es el estado Sucre, lo que es del Tamacuro. Aquí está la salida del Orinoco y aquí está todo el territorio de la Guayana, toda la Guayana, una zona del macizo guayanés, una de las zonas más antiguas del planeta, y todo lo que es el Esequibo, la Guayana Esequiba, Capitanía General de la República, 1777. Aquí tenemos un primer mapa político de Venezuela.
de 1810, que también incluye y tenemos el decreto constitucional, donde en la Constitución de 1811 los constituyentes declaran que el territorio de las Provincias Unidas de Venezuela será completamente el territorio de la Capitanía General de Venezuela, en el decreto de 1777. Luego, aquí les puedo mostrar el mapa llamado de Codazzi, 1836, de Agustín Codazzi, que es el mapa de la Venezuela ya cuando se separa de la Gran Colombia. ¿Correcto? No me pusieron aquí el mapa de la Gran Colombia. Yo preferiría mostrar ese mapa, déjame buscarlo aquí en los documentos. En el mapa de cuando se funda en Angosturas la Gran Colombia, queda muy claro también, queda muy claro, aquí está el mapa que le mostré ahora, el decreto y lo que es todo el territorio de Venezuela. Aquí está el mapa de político de Agustín Codazzi y ustedes ven ampliamente el territorio venezolano. ¿Correcto? El reino de la Gran Bretaña. Fíjate, volvemos, porque faltaba la explicación estratégica, así como nos lo dio Pompeyo, de nuestro presidente, que como tú lo dijiste acertadamente, es el que lleva la gestión, esa carga. ¿Qué podemos decir de todo esto que tenemos aquí en esta vitrina que hemos hablado hoy? Bueno, no es mira, poca cosa, ¿viste? Vamos a la realidad. Eso es. Estamos ante la presencia de la creación de lo que es el estado número 24 de la distribución política geográfica de Venezuela. Y esto ahora nos obliga a asumir unos retos que vamos a hacer. Entonces, el próximo gobernador tiene ante sí una tarea que yo digo que es vital, que es la venezolanización de los ciudadanos venezolanos de ese territorio, que es el territorio del estado de la Guayana Esequiba. Venezolanizarlo. Esas personas tienen que aprender a aprender con H, a aprender lo que es la rivalidad Caracas-Magallanes. Tienen que aprender a comer arepa. Tienen que olvidarse un poquito del curry. Tienen que aprender a hablar español. Tienen que aprenderse los modismos venezolanos. Esto es una tarea que yo llamo la venezolanización, que lamentablemente hemos perdido tiempo, porque yo creo que esto ha debido arrancar desde el mismo 1966, cuando se firmó el Acuerdo de Ginebra. Entonces ahí debemos tener radio, televisión, que la señal de este TV-Fan llegue con potencia hasta allá, hasta la desembocadura del Mazaruni en el Esequibo, la desembocadura del Caroní en el Esequibo, hasta allá se tiene que ver este programa. Y esto es una tarea ardua. Yo creo que aquí juega un papel vital lo que está haciendo nuestro amigo Fuguet con la organización Mi Mapa. Sí, sí. Es proyectar a Venezuela hacia el este, avanzar hacia el este. Primero, de esa manera, con la onda herciana, radio y televisión, sedulando a la gente, sin mucho miramento,
todo el que nació en ese territorio es venezolano. Ya tenemos desde el año 66 miles de intentos de cedular a la gente, no lo hemos logrado, no es fácil y sobre todo no es fácil porque también está la presión del gobierno guyanés para que eso no ocurra. Entonces tenemos que ser un poquito más agresivos con el tema de avanzar hacia el este. Ver las vías fluviales con atención. Tener una capitanía de puerto que abandere buques bajo esa capitanía que se llama la Capitanía de la Guayana Esequiba y que exhiban en sus proas eso, Capitanía de la Guayana Esequiba venezolana. Entonces, estas cuestiones que no valen tanto, no necesitan tanto recurso económico, ¿verdad? Son importantes en este momento. Avanzar en temas educativos hacia el este, poner más escuelas, que esa bolsa CLAP llegue hasta allá, hasta el Esequibo. Yo creo que esto es un reto que tenemos no solamente el Ejecutivo del Estado, que va a ser electo ahora en el mes de mayo, sino también la nueva camada de diputados sobre este territorio que va a haber en nuestra Asamblea Nacional. Debe haber una coherencia completa entre lo que haga el legislativo con lo que haga el ejecutivo con respecto a lo que es avanzar hacia el este. Así lo veo yo, profesor. Julio, es decir, hay hoy una institucionalidad que por el Poder Constituyente en esa consulta, que es vinculante en la toma de decisiones, sí, vemos hoy que es importante y ahí hay una referencia. Tú hablas, por supuesto, de todo lo que es el abordaje de la gente, pero también las instituciones que tienen que ver con los recursos naturales, porque ya se había firmado un decreto. Yo siento que son los pasos, son los tiempos, pero Nicolás, una visión, en lo estratégico ya él había definido una orden de operación y yo creo que son también las instituciones que tienen que empezar a plantearse estar allá, porque es el mundo de los espacios acuáticos que está ahí. Sí. Entonces yo creo que ahí el desarrollo de los espacios acuáticos es importante. El tema de nuestros ríos, de nuestra fachada atlántica, cómo nosotros abordar eso. Porque yo siento que hace falta también infraestructura que hay que empezar a crear. Sí. Ahí. Tú tienes una propuesta histórica de tus estudios. Por supuesto, creo que a la altura de la Boya Cero, de entrada al canal del Orinoco, ahí se debe construir lo que yo he llamado un centro operacional del Atlántico venezolano, donde ahí haya capacidad para mantener a la flota de vigilancia en esas áreas marinas y submarinas, que ahí puedan tomar combustible nuestros buques, que ahí pueda organizarse la logística de transbordo de lo que es las empresas, del material que sale de las empresas básicas del Estado venezolano y darle una proyección definitiva a lo que es la fachada atlántica, proyectarnos completamente hacia el este. Pero fíjate que esto es un proyecto a más largo plazo. Yo comenzaría, como te dije al principio, Luis, por comenzar con lo que es radio, televisión, educación, servicios públicos, hacia el este, hacia esa población e ir avanzando paulatinamente hasta ocupar de una manera comunicacional al territorio del Estado Guayana Esequiba. Sí, la toma del aspecto radioeléctrico, que yo creo que es importante. Sí. Ahí Conatel tiene también una vanguardia. Bueno, y tenemos al mayor general Márquez, saludo a él.
No puede ser que, esto es la razón. Que sigamos comprando tarjetas SIM guyanesa para operar ahí. Tenemos que ser más agresivos en esto de avanzar hacia el este. Bueno, el gobernador... el gobernador tiene ese reto y todos nosotros estamos obligados a apoyarlo. Y yo se lo he manifestado al propio almirante, que el esfuerzo que nosotros debemos hacer está ahí y a la orden de él para, con ideas, hacer un plan, ¿verdad? Que sea un plan maestro donde todas las instituciones del Estado tengan un norte. Yo pongo un plan de esto desarrollo, siempre. podría ser un plan de desarrollo armónico entre lo que es el ecosistema ancestral que tenemos ahí, porque aquellos no ven eso. No. Ahí la Exxon llega a acabar con todo. Un desarrollo epistémico con conocimiento estratégico y constitucional del respeto a nuestro ecosistema, pero también avanzar en todo ese territorio con respecto a nuestra soberanía. Es correcto. Y fíjate que el presidente en esa célebre alocución, ese célebre acto que hubo en el Teresa Carreño, a finales del año 23, él dijo, después que él dio el resumen histórico de todo lo que ha sido el Esequibo, al final él pronunció esta palabra, ahora sí, y luego vinieron las elecciones del referéndum, pues, mejor dicho, no es las elecciones, la consulta, y de ahí el pueblo dijo que era lo que íbamos a hacer ahí, que eran las 5 preguntas. Y inmediatamente al día siguiente el presidente saca 9 líneas de acción. Y dice ese famoso ahora sí. Bueno, ese ahora sí es para que nosotros actuemos, para que cada quien actúe dentro de esas 9 líneas que fijó el presidente Maduro. Fíjate, hay también otro tema, porque yo creo que es importante, que hay que ir construyendo, porque hay todo un abordaje en cuanto a nuestro territorio Esequibo. Tú hablaste de la cedulación de nuestros nacionales ahí, que hay que irlos abordando, pero también yo siento el tema, y te lo he referido, el tema de los espacios acuáticos. Nuestros espacios acuáticos son, y tú lo hablaste una vez en la comisión, porque ya esto es público y notorio, el tema de cómo hay que ir viendo el tema del dragado, cuáles son inclusive los tipos de lo que es la navegación, los tipos de elementos para nosotros poder trasladarnos a lo interno, porque muchas veces, amiga y amigo, en ese territorio es más fácil irnos por el tema de los ríos, de irnos por la parte terrestre, en esa avanzada. Yo creo que hay que ir avanzando ya en esos estudios, en todos esos temas. Sí, acuérdate una cosa, la única manera de avanzar hacia con las embarcaciones, o lo más fácil, o lo más típico, y lo que obliga a la geografía de esa región, es que utilicemos a los ríos. El río Cuyuní nace y muere en ese territorio Esequibo. Lo atraviesa completamente de oeste a este. El río Cuyuní desemboca en el río Esequibo. Con todos los rápidos que tiene, o sea, no es una navegación directa, pero sí hay que ir avanzando en navegar por este río para avanzar hacia el este. No hay otra manera. Y la otra vía indiscutible es el mar. O sea, es decir, los espacios acuáticos. Espacios acuáticos que por eso es importante que tú nos digas. Fluvial y vía marítima. Fíjate, por eso es que era importante que tú nos dieras las embarcaciones, todo ese tema ya la ingeniería. Utilizar el tipo de embarcaciones que siempre desde épocas ancestrales se han conducido por estos ríos que son los famosos balajú, y comenzar, por el río Caroní se puede avanzar inclusive ahorita sin ningún tipo de problema hasta San Martín de Turumbán, y seguir más allá y ganando kilómetro a kilómetro hasta llegar allá a la desembocadura del Esequibo. Ganar
ese territorio de manera comunicacional y de manera de efectividad de los servicios públicos que garantiza al Estado venezolano en lo que es el Estado número 24 de Venezuela. Claro, ponemos esto porque fíjense, ya tenemos Estado, vamos a tener gobernador, Sí. lo que tú hablabas, que en esta conclusión del programa era importante hoy ya irnos refiriendo de cómo nosotros vamos a llevar asistencia médica, Sí. de cómo nosotros vamos a llevar un sinfín de beneficios que están en la Constitución para nuestro nacional. Y es esto ya cerrando, quería agradecerte, Julio, de toda esta apreciación. Yo quería que tú comentaras, no sé si tú quieres darnos un comentario final, algo, porque son estos detalles que hacen diferente a referente informativo. Sí, bueno, mira, yo digo que el tema del Esequibo es un tema de todos los venezolanos, que debe arrancar desde la escuela, desde el preescolar, que nuestros niños aprendan a dibujar ese mapa de Venezuela tan bonito, que se enseñe geografía de Venezuela orientada hacia el este, ¿verdad? Quitando de la mente que el oriente venezolano llega hasta William, ver el oriente venezolano hasta allá, hasta el Esequibo. Pero esto es un proceso educativo. Te agradezco tu invitación No, mira. y vamos a seguir trabajando por esto. Este programa está a la orden. Quiero gracias. saludar a Rubén, que nos está viendo, Rubén Bolívar, estuvo en estos días por aquí, a todo el equipo de la Comisión Parlamentaria por la Defensa de nuestra Guayana Esequiba. Desde aquí, la República Bolivariana de Venezuela, nos despedimos hoy. Estuvimos con el capitán de navío, estudioso en todos estos temas de la talasocracia, Julio Peña Acevedo. Nos despedimos por el día de hoy. Espero que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad.